Okay, hello everybody, be welcome. It's time to begin with the last class for this week. Remember, today is Friday and it's the last day for this week. And we're going to read the versicle for the last time. In this case, we were talking about to be peacemaker. Peacemaker is the value, is the word. And we have Matthew 5:9. Remember, is the series of the Beatitudes, and it say to us, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. One more time, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. This is according to the New International Version. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir a ver, ¿verdad? Lo último del versículo que hemos tenido esta semana. Hemos estado aprendiendo acerca de to be a peacemaker, ser un pacificador. Hemos examinado ya varias traducciones, ¿verdad? Habíamos llegado hasta la Good News, ¿verdad? Donde habíamos visto, happy are those who work for peace, God will call them his children. Vamos a ver algunas otras, ¿verdad? Por ejemplo, la International Standard Version dice, how blessed are those who make peace. Podríamos traducirlo como cuán bendecidos son aquellos que hacen la paz. Because it is they who will be called God's children. Porque serán ellos los que serán llamados hijos de Dios. En la Literal Standard encontramos peacemaker, el vocablo, y encontramos because también, ¿verdad? Como un justificante. They will be called son of God. En la Majority Standard no vemos mucho cambio. Peacemaker, son of God. En la New American, la misma idea. En la Net Bible, es muy similar. New Revised Standard Version, casi igual que las anteriores. Peacemaker, children of God. En la New Hard English Bible, peacemaker and children of God. Western Bible Translation. En esta hay algo interesante y es que separan el vocablo peacemaker. Las palabras compuestas que se originan entre un verbo y un adjetivo, o que provienen, mejor dicho, de adjetivos, ¿verdad? De adjetivos y combinaciones con verbos, a veces se suelen escribir separadas por un guión. Pero en la práctica se va perdiendo, digamos, ese guión y la gente se acostumbra a escribirlas unidas. Entonces, ya depende, digamos, de si quien, en este caso, quien está haciendo la traducción quiere mantener esa forma de separar las palabras o no. Pero al final de cuentas es lo mismo. En las otras, pues no hayamos mucho cambio, a no ser la Young Literal, que aparece también happy the peacemaker, because they should be called some God. Bueno, y vamos a ir a ver, ¿verdad? Para terminar acá con lo que sería what is peacemaker. Eso de acuerdo a lo que vendría siendo el comentario strong, ¿verdad? Aquí tendríamos palabra por palabra y encontramos peacemaker. Que en este caso, ¿verdad? Recordemos que vendría del griego, la palabra griega que se tiene en el original está acá, y nos dice que un peacemaker, de acuerdo a Strong, la definición es pacific, loving peace, a peacemaker, miren, hecho así separado. Esto es como, pacificador es el nombre, pero cuando lo decimos así, podríamos decir quien hace la paz. Y viene de estos términos, ¿verdad? Erinopios y poieo, que vendría siendo el griego, que es sinónimo de pacificatory o peaceable, peaceable. Alguien que promueve la paz, ¿verdad? Alguien que promueve la paz. Bueno, Darwin Abiel, con eso cerraríamos esto y ya la próxima semana vamos a ir a ver la number 8, la número 8 de las Beatitudes, ¿verdad? Como si nada, han pasado ya 7 semanas en las cuales hemos estado estudiando. Bueno, un poquito más porque una semana fue introductoria, ¿verdad? Ya llevamos 8 semanas estudiando esto. Vamos a estudiar 9, con la otra van a ser 9 y con una más, donde vamos a dar algunos detalles adicionales, se nos van a hacer 10 semanas estudiando las Beatitudes. Well, that's gonna be all.
Vamos a continuar con el tema del past simple. Estábamos viendo eso de los verbos que terminan en lo que vendría siendo la parte de los regulares que terminan en ed. Ya explicábamos, eso tiene que ver mucho el sonido. En esos, lo que nos vamos a concentrar son en dos cosas. Primero, lo que vendría siendo la pronunciación y en segundo lugar, el spelling, es decir, la escritura. Pero además de esto, ¿verdad? Tenemos los irregular verbs y aquí nos aparecen algunos de ellos. Ya el was y el were, que es el verbo to be, va incluido dentro de ellos. Buy, por ejemplo, que es comprar, pues vamos a decir bought. Come tiene su forma que es came. Do, ya lo hemos visto, es did. Eat es ate. Find, para encontrar algo, es found. Go, el pasado es went. Have es had. Leave, de irse, ¿verdad? Esto recuérdense que es de leave, de irse. Su pasado es left. Y aquí encontramos algo interesante, porque cuando vemos left, inmediatamente lo que se nos viene a la mente es la preposición, que sería la izquierda. Es de estas cosas curiosas en el inglés donde una palabra, ¿verdad? Tiene, digamos, dos significados. Left puede significar izquierda cuando es una preposición, pero puede ser el verbo dejar o irse en pasado también. Y es la misma escritura y la misma pronunciación. Luego tenemos make y made, pay y pay de pagar, see y saw de mirar o observar, take y took de tomar algo y tell y told y write y wrote. Estos no hay otra alternativa más que memorizar. No podemos hacer más que memorizar. Bueno, hasta aquí termina esta parte y ahora vamos a ir a un nuevo material. Se los compartiré en unos minutos. Vamos a... este tema es como varias ramificaciones, ¿verdad? Entonces ahorita venimos del past simple y nos vamos a ir hacia las ramas que tienen que ver con regular and irregular verbs. Ya vimos la estructura del past simple, pero lo que se nos hace como la médula de este tema es conocer los verbos regulares e irregulares y sus reglas. Vamos a comenzar a verlas. Entonces, en este material ustedes van a encontrar dos listados. Un listado de verbos regulares y un listado de verbos irregulares. Quiero aclarar, es raro que se nos presente un listado de verbos regulares. Sí, repito, lo más común es que se nos pongan listados de verbos irregulares, pero es raro que en algún material ustedes encuentren listados de verbo regular. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. De acuerdo a los estudiosos, ¿verdad? Nos dicen, bueno, concéntrese usted en aprenderse los irregular verbs. Todo lo que no sea un irregular verb es un verbo regular. En otras palabras, se nos está diciendo que aprendamos cosas por omisión. Es decir, si a mí me enseñan un listado y me dicen memoricémonos y aprendámonos los verbos irregulares, se supondría que lo que no esté o lo que no me haya aprendido de ese listado va a ser un verbo regular. Por eso, incluso hasta los mismos diccionarios, a veces cuando se consultan diccionarios, usted va a encontrar tablitas, a veces al final, en medio o al principio suelen estar esas tablas en donde están los irregular verbs, pero nunca de regular, porque se asume que todo lo que no está en esa lista es un verbo regular. Entonces, en este material se les incluye un listado de verbos regulares. No podría decirles yo, miren, nos vamos a aprender regulares e irregulares porque sería ponerles demasiada carga. Más bien, lo que queremos es que practiquemos las reglas, ¿verdad? Que nos fijemos en esos listados y practiquemos las reglas. Para los verbos regulares, la regla que se tiene ahorita es de spelling, pero hay una regla de pronunciation. Entonces, esas dos deben de ir como en una sola. Por esa razón, ahorita voy a saltarme, digamos, estas páginas de verbos regulares y las dejaré para la segunda parte. Y nos quedaremos ahorita con lo que vendría siendo los irregulares. Es decir, todo esto que está acá, miren, todos estos que vamos viendo acá, son verbos regulares.
son muchos, son bastantes, ¿verdad? Y si ustedes van a un diccionario, van a encontrar posiblemente muchos más de lo que aquí estén. Ahí terminan. Hasta la R. Y aquí sigue lo demás, ¿verdad? Están con la letra S, están en orden alfabético, luego viene la letra T, la U, la W y ahí terminamos. Entonces, vamos a irnos, a partir de ahora, voy a dejar en pausa el tema de los regulares y nos vamos a concentrar en los irregulares. ¿Por qué los irregulares? Porque son los que cambian de forma y cambian de pronunciación. Los otros no cambian de forma, tienen sus reglas para escritura, sí cambian de pronunciación, pero estos tienen como una doble dificultad, porque la escritura va a cambiar, es un cambio bien brusco en la mayoría, en otros unas letras solamente, pero la pronunciación también cambia. Ahora, quiero adelantar algo. En este material se encuentran lo que son 3 formas verbales. Hemos dicho que hay 4 formas verbales. Se recordarán que cuando hablábamos del ing decíamos esa es una forma verbal. Entonces usted a este listado que está acá le agrega los ing, usted tiene ya las formas verbales de todos los verbos en inglés de manera irregular. Ahora, los irregulares se clasifican en 2 situaciones. Ahorita, por lo menos para este tema, el que nos interesa, permítame que eso, se me puso aquí otra cosa. Para este tema que estamos ahorita, lo que nos interesa de esto que está acá es esta columna de pasado simple. El pasado participio que están viendo acá lo vamos a utilizar, pero más adelante. Los pasados participios se utilizan en lo que se conocen como los tiempos perfectos. Hay pasado perfecto, futuro perfecto y presente perfecto. Pero también hay progresivos perfectos. Pasado perfecto progresivo, hay presente perfecto progresivo y futuro presente progresivo, que ya son los últimos que vamos a ver. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, vamos a tener que recordar eso que está acá. Ahorita yo les diré, miren, concentrémonos en lo que estamos estudiando, por lo menos ahorita. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahorita? Lo que está aquí. En algunas ocasiones he visto a muchos docentes que hacen que se aprendan de un solo los 3. Que se aprendan el infinitive, que se aprendan el past simple, que se aprendan el past participle. Y está bien, pero a veces eso nos confunde. Y de hecho, ahorita sería más confusión porque no vamos a usar el pasado participio en este momento. Entonces, yo prefiero que eso vayamos a revisarlo cuando vayamos a utilizarlo realmente, que va a ser más adelante. Y ahorita vamos a llevar una secuencia. Venimos del presente simple, fuimos al presente progresivo y ahora vamos al pasado simple y después vamos a hablar del pasado progresivo. Cuando terminemos con esos dos, vamos a ir al futuro simple y al futuro progresivo. Y al terminar con esos dos, entonces vamos a ver todos los perfect tenses. En los perfect tenses, ahí es donde se utiliza el pasado participio. De momento no lo usaremos. Así que yo diría, ponga la atención a las primeras 2 columnas, que son las que nos van a interesar. Entonces, vamos a ir viendo estos. Y yo puedo tomarme el tiempo de la clase como para que los vayamos revisando todos, ir viendo la pronunciación. Pero eso no va a ser suficiente para que usted los memorice o se los aprenda. Entonces, para memorizarlos, lo mejor es utilizar la repetición. Todos aquellos que tenemos problemas, digamos, para memorizarnos las cosas, porque hay personas que tienen mente fotográfica, ¿verdad? Que una vez ven esas cosas, las repasan una vez y no se les olvida. Pero habemos otros que nos cuesta mucho eso, que necesitamos repasar una y otra vez para memorizarnos algo. Entonces necesitamos recurrir
a sistemas que nos permitan memorizar. Entonces, yo les voy a plantear un par de ideas de lo que ustedes pueden hacer para memorizarse estos verbos. Son fáciles de implementar, ¿verdad? Son un par de técnicas que podemos hacer que van a estimular nuestros sentidos, ¿verdad? Y que incluso en una de ellas podemos aprovechar, digamos, esos trayectos en los que no hacemos mayor cosa. Entonces, vamos a explicar eso. Eso lo voy a hacer quizás en la clase del día lunes. Voy a explicar qué técnicas podemos utilizar para memorizarnos los verbos irregulares. Recuerden que en inglés la expresión es learn by heart. Learn by heart, que es aprenderse de memoria. Aprenderse de memoria algo. No queda de otra. De aquí, sí, I'm sorry for you. Lo siento mucho si usted dice, pero teacher, a mí me cuesta memorizar. This is the way, le diría. Este es el camino, ¿verdad? Igual que el Mandalorian. This is the way. O se lo memoriza o pues no lo va a poder dominar este tema. Por eso es que decíamos al principio, para algunos el past simple es the más difficult tense. Decíamos, es el más difícil de los tiempos verbales para algunas personas. Esto es debido a que da mucho trabajo y este es uno de ellos. Entonces, vean acá, tenemos el verbo arise, que significa surgir o levantarse. El pasado simple significa, lo vamos a pronunciar como arose, arose, arise, arose. Luego tendríamos awake, que ese se convierte en awoke. Nótese que cambian algunas reglas. Lamentablemente no hay, porque algunos podrían decir, mira, y allí cambió la I por la O, nada más en el primero, y en el segundo la A se cambió por la O. Y podríamos ir pensando, o sea que se cambian por O algunas. No necesariamente. De hecho, no hay un patrón. Y por eso se llaman irregulares, porque no hay un patrón de cambios. Y si agregamos el participio, es arising. Arise, arose, arising. Awake, awoke, awoken. Pero como decía, ahorita el participio no es el principal. Ahorita estamos con pasado simple, por lo tanto, lo que nos interesa conocer es la forma del pasado simple. El be, ahí está, miren, que en infinitivo es be, pero cuando lo vamos a usar como en presente usamos am, is y are. En el caso del pasado es was, were, que ya lo estuvimos viendo. Luego tenemos were, que en pasado simple es bore, que significa soportar o dar a luz. Significa hacer dos cosas. Luego tenemos beat, que en este caso es golpear algo, y este es de los que se escriben igual y se pronuncian igual. O sea, este no tiene cambio. Es beat en infinitive y beat en past simple. Se escribe igual y no tiene cambio. O sea que ya vamos a ir viendo que no solo es que cambian unas vocales, sino que algunos se conservan igual. Luego llegamos al become, que se convierte en became. Cambia allí una vocal. De begin pasamos a began. Begin, began. De bend pasamos a bent. Cambia una T al final. Bet, que significa apostar. Cuando alguien en inglés le dice a usted, hey, I bet you. Es, hey, te apuesto tal cosa. En este caso, es de los que no cambian. Va a ser igual en infinitive y en past simple. Bet. Luego tenemos been, que pasa a ser bound, que es para atar. Luego tenemos bid, que es bid. Algunos de estos verbos son de mayor uso que otros, ¿verdad? Hay algunos que son muy poco utilizados, otros, digamos, son más comunes. Tenemos bite, por ejemplo, que este es curioso porque ¿se acuerdan cuando veíamos los minimal pairs? Este es uno de los minimal pairs, porque nótese que en el presente se pronuncia como bite, con un sonido largo, bite, en su forma infinitiva. Pero cuando va al pasado, se quita el sonido de la E ya no está, y por lo tanto esa I va a ser corta, y va a sonar a bit, bit, bite, bit. Luego encontramos otro interesante que también tiene cambio a nivel del sonido y la escritura.
En infinitivo lleva doble E, que significa que es un sonido I. Por lo tanto es bleed, bleed, que es sangrar, bleed. Pero cuando va al pasado se pronuncia con el sonido E, porque ya solo está una E. Es bled, bleed, bled. Continuando, tenemos el verbo dar, que es give y gave. Give, gave. Go, que recordemos que si estamos en presente simple para las terceras personas puede ser goes. El pasado es went. Luego tenemos grow, grow, con un sonido out, grow, que es crecer. Y que en pasado va a cambiar a grew, grew, grew. Suena como una U más que todo. Luego tenemos green, pasa a ser ground. Con ese hay que tener cuidado porque el pasado simple, ground, también puede significar la tierra, the ground, la tierra. Es una palabra que tiene, digamos, una doble connotación. Puede ser el pasado del verbo moler o puede referirse a la tierra. Entonces puede ser un verbo o puede ser un nombre. Tenemos también hang, que es de colgar, que en el pasado es hung. Have, ya lo hemos visto, se convierte en had. Luego tenemos hear, que pasa a ser heard, con una D al final. Hide, ese es también de esos que cambia un sonido. Miren, pasamos de una vocal larga, hide, de esconderse, a hid, de esconderse o ocultarse en tiempo pasado. Hide, hid, hide, hid. Es un minimal pair, de hecho, este. Luego llegamos a hit, que es golpear, que se pronuncia igual y se escribe igual. Hit, hit, no tiene cambio. Hold, de sostener o agarrar algo. Se puede ver que el pasado cambia lo de hold por held, con E, held. Heart, de herir, queda igual. Heart. Keep, que es de conservar o resguardar algo. Keep. Y se pasa a kept. Kept, con una T al final. Keep, kept. Now, de saber o conocer algo. Ese se convierte en new. New. Now, new. Bien, luego tenemos kneel, que en este caso se convierte a knelt, con un sonido de T. El siguiente, que es uno de los poco usados, sería algo como knit. Recuerden que estos que comienzan con KN, la K nunca suena, suena desde la N en adelante. Entonces ese es igual, knit and knit, para infinitive y past. Luego tenemos lay, lay, que aquí está como poner, vea, pero también lay puede ser cuando alguien se recuesta. O cuando nosotros aquí decimos en español, bueno, en un salvadoreñismo decimos echarse, echarse en el suelo. Eso es ley. Bien. Pero en el pasado es laid, laid, con una D al final. Luego tenemos lead, que se convierte en led, lead, led. Len, que se convertiría en lent. Lip, que se convertiría en lift, se le agrega una T, lift. Y aquí viene uno interesante. Vamos a encontrar un par que tienen este fenómeno. Learn, este de acá, learn, que es aprender. Learn, de ahí se desprende learning, learning, aprendiendo. Learn, learning. Este es interesante porque es uno de los escasos que tienen formas irregulares y tiene formas regulares. Entonces, la forma regular es esta. Learn it. Learn it. Con una ed y con el sonido de d. Learn it. Pero existe su forma irregular. Es decir, este se puede pronunciar como con una T al final. Y nos sale algo como learned. Learned. Learn it. Learned. Learned. Learn it. Tiene esa doble situación. O sea,
Está en los dos bandos. Aparece en el bando de los irregulares por ese sonido con una T al final, pero también puede aplicar las reglas de regulares. ¿Cuál voy a usar yo? Bueno, use el que se aprenda más fácil o el que usted sienta más fácil de pronunciar. Posiblemente, no lo negaré, habrán personas, ¿verdad?, que lo pronuncien con el sonido irregular y habrán otros que lo van a pronunciar con el sonido regular. Entonces, por esas otras personas es que yo tengo que estar atento a que se puede pronunciar de las dos maneras, ¿verdad? Porque a veces podríamos pensar, lo pronunció mal, se fue por la regla de los regulares, pero realmente ese es un irregular. No, ese tiene esa doble función. Lead ya lo habíamos visto que se convierte en let, len, de prestar sobre todo cosas, se convierte en lent, cambia la T. Let, que es permitir, queda igual. Let, lie, que sería, bueno, aquí, creo que aquí hay, bueno, aquí está como echarse, pero ese es más el que está arriba. Este lie aplica más a mentir. Le aplica más a mentir. Lie, mentir. Lay. Light. En este caso, nótese que se quita el sonido de I, ¿verdad? De light, y se convierte en un sonido corto. Recordemos que esta conjunción IGH, así, IGH, suena a I, solamente, light. Y este suena como lit, con el sonido corto, lit. Lose, un sonido largo, lose, lose, se convierte en loss. Make pasa a ser made. Mean pasa a ser mint. Meet, miren, tiene dos letras E, pasa a ser met, con una letra E. Mistake se convierte en mistook. Hay un par que son como compuestos. Por ejemplo, ese de take, van a darse cuenta cuando nos aparezca la letra T que este es el mismo pasado, took. Entonces, cuando se componen de otra que va como un prefijo, la siguiente se comporta casi igual. Mistake, mistook, take and took. Come. Veíamos que come pasaba a ser came. Entonces, de esos hay varios. Por ejemplo, está become y became. Usan la misma raíz del come. Y este es otro. Overcome. Usan la misma raíz de come. Entonces, el pasado va a ser overcame. Entonces, tenemos ahí como, no quisiera usar la palabra patrón. No es patrón. Son como pequeñas casualidades, ¿verdad? Que hay en algunos comportamientos. Ya habrán notado que algunas de esas casualidades coinciden en que cambia el sonido de alguna vocal, que en algunos hay vocales largas, como en estos, ¿verdad? Y se convierten en vocales cortas. O que algunos que terminan en letra N se les agrega una letra T acá al final. Y que hay otros que siguen igual. Entonces, no hay patrones establecidos, pero sí hay como ciertas casualidades que se dan que me sirven para tratar de recordar más o menos cómo van los demás. Luego pasamos a read, que ese es de los que tiene una bueno, no, nos olvidamos de pat, perdón. De pay pasamos a paid y pasamos de pat a pat, es igual. Este hay que tener cuidado, ¿verdad? Con este hay que tener cuidado porque el verbo leer, aunque se escribe igual, no se pronuncia igual. Este es read, pero este lo vamos a pronunciar como una E, red, como que fuera el color rojo, red. I read a book, yo leí un libro, read a book. Y ahí lo van a distinguir, ¿verdad? Que cuando es el color rojo, se usa como adjetivo, pero cuando es el verbo, pues lo vamos a usar como un verbo. Tenemos ride, pasa a ser road. Luego tenemos rink, que pasa a ser rank. Rise, pasa a ser rose. Run, que pasa a ser run. Say, que pasa a ser said. See, que se convierte en so. Sick, se convierte en suck. Sell, pasa a ser sold. Send, pasa a ser sent. Y esta es otra cosa que a veces se da.
Los que terminan a veces en D se convierten en una especie de T. Set, este no cambia, queda igual set. Su, que es de coser. Este aparentemente seguiría, miren, como la regla de agregarle la ed. Sewed, sewed. Pero se suele incluir en el listado de irregular no por el pasado simple, sino por el pasado participio. Porque este tiene esta otra forma que es soon, soon. Entonces, por eso está aquí en este listado. Pero si solo nos quedáramos con estos dos, bien podríamos decir, ese más parece un verbo regular, porque se aplican las reglas del verbo regular. De shake pasamos a shook. De sure pasamos a sure. De shine pasamos a shone. De shoot pasamos a shot. Vean acá. Shoot. Sonido largo. Shoot. Shot. Shoot. Shot. Tenemos show. Showed. Este es otro que podríamos pensar. Bueno, si termina en ed, ¿qué hace aquí? Está aquí por este. Porque su forma del pasado participio es irregular. Tenemos shrink. Pasamos a shrunk. Luego tenemos shot. Shot es igual. Sink y sank. Sink y sank. Luego sit y sat, de sentarse. Sleep. Slept. Sleep. Slept. Slide. Slid. Smell. Smelt. Zoe. Zowed. Otro de los que están acá, miren por el participio. Speak, spoke. Speed, sped. Nótese, y speed, sped. Spell, spelt. Spend, spent. Spill. Este tiene, es de estos que hemos dicho que tiene la forma regular y la forma irregular. Podemos decir spill, spilt y spilled. Luego tenemos spin, spun, spit, spat, slip, slip. Ese es igual. Spoil. Este tiene las dos formas. Spoiled, 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 spoiled. De aquí viene lo de los famosos spoilers, ¿vea? De las películas que la gente dice, no me spoilees, ¿vea? Viene de este verbo, ¿verdad? De spoilear, o sea, no me arruines la película. Spread, spread, ese es igual. Spring, sprung. Con este hay que tener cuidado porque spring también es la primavera. Entonces, aquí se está utilizando como sinónimo de jump, de saltar. Stand, stood. Still, stool. Este es otro que hay que tener cuidado porque también steal como nombre significa acero. Y aquí está como el verbo robar. Bueno, ahí terminamos con estos. Entonces, como ya nos queda poco tiempo, la otra semana vamos a explicar qué podemos hacer para aprendernos estos verbos irregulares. Qué técnicas podemos emplear para que no se nos olviden dos cosas. En primer lugar, la escritura y en segundo lugar, la pronunciación. Entonces, el próximo lunes estaremos hablando de esos dos recursos que ustedes pueden utilizar como recursos repetitivos para memorizarlos, porque no queda de otra en esta parte más que aprenderse los verbos irregulares. Well, everybody, that's gonna be all for today. Thank you for coming. We're going to say goodbye for today, but remember, have a great weekend, and I wait you on next Monday. Goodbye, take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much.